El plástico. ¿Qué es el plástico para cada uno de ustedes? ¿Realmente le tomamos la importancia necesaria a este material que poco a poco está dominando el planeta? Gracias a la cultura de usar y tirar, se producen 280 millones de toneladas de este elemento al año. Es una producción masiva, la cual no es analizada con el detalle necesario para comprender la profundidad del asunto. Para iniciar, el material es tóxico e indigerible por parte del planeta. Tarda entre 100 y 1000 años en ser procesado, y a lo largo de este proceso se fragmenta en pedazos más pequeños, casi imperceptibles, que se propagan como sustancias tóxicas. Además, existen múltiples tipos del mismo, cada uno con su propia composición, todos peligrosos para la salud, mezclados para que logren sus características físicas. Tomando en cuenta el tipo de resina, existen 5 tipos de plásticos básicamente. Está el polietileno, que se muestra con una superficie lisa y cerosa. Algunos objetos en los que los podemos encontrar son las vasijas, los tubos, los cables, los envases, etc. El segundo tipo es el polipropileno, el cual normalmente lleva color ya que es simple aplicarlo. Mayormente se encuentra en juguetes, boomerangs, vasos plásticos, bolsas, vasos sintéticos, etc. En tercer lugar, existe el cloruro de polivinilo, que se puede soldar mediante solventes acetonas. Se encuentra en los guantes, las mangueras y los tubos. El cuarto tipo es el poliestireno, que normalmente se usa para fabricar empaques y en la industria de construcción. Finalmente tenemos el polietileno de terftalato, usado en cosméticos, aceites, detergentes y productos químicos. Algunos de los tóxicos mencionados anteriormente son además disruptores endocrinos que imitan a las hormonas, por lo que pueden producir mutaciones celulares en los seres vivos. En la actualidad, casi todas las personas están contaminadas, ya que cualquier contacto constante con el plástico, por ejemplo, el ingerir los alimentos envasados en este material, causa la transmisión de los tóxicos. El llevarlos en la sangre implica mayor posibilidad a desarrollar cáncer, infertilidad, abortos espontáneos, quistes, obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Además, crea la posibilidad de que en una madre quien lleva los tóxicos en el sistema se desarrolle un niño con hiperactividad, autismo, déficit de atención, Parkinson, hipospadias o que sufra pubertad precoz. Por otro lado, los animales también son profundamente afectados por el plástico. Los desechos que quedan desperdigados por la naturaleza son fácilmente confundidos por los animales como alimentos. Son sumamente tóxicos y se encuentran dentro de sus sistemas. Esto genera la muerte de muchas especies. Por ejemplo, la cadena alimentaria marina en la actualidad se encuentra contaminada. Dentro de los peces se encuentran pedazos de plástico y animales como las tortugas tienen que hacer sus nidos en basureros tóxicos. A pesar de que se diga que se ha encontrado una solución a través del reciclaje, se puede saber que no es del todo cierto. No hay nadie quien nos asegure que realmente lleguen a ser reusados como es dicho. Mayormente estos residuos son incinerados o enviados a otros países. La cantidad de desechos generados es mucho mayor a lo que realmente se podría reusar, y el hecho de que con el tiempo más de estos elementos plásticos sean creados obliga a usar otras técnicas como la quema de objetos, la cual libera aún una mayor cantidad de químicos que contaminan el ambiente y que apoyan con la disminución de la capa de ozono, la muerte de la naturaleza y las enfermedades en los humanos por el aire contaminado, para reducirlos. Entonces, si no confiamos en la solución que se ha dado al problema hasta la actualidad, ¿qué podemos hacer? El problema planteado tiene solución, pero recae en nosotros esforzarnos para cumplir con ella. Si realmente queremos reducir el plástico, podemos empezar con no producir más plástico. Si existe una gran cantidad de este material, no hay razón para seguir produciendo algo que probablemente no desaparecerá hasta dentro de miles de años. Existe el reusar el elemento o simplemente los productos. Sin embargo, debemos considerar los dos tipos de plásticos existentes. El primero es el termostable, que es el más resistente. Normalmente usado para los tapetes o rellenos del auto. Este material solo puede ser moldeado una vez, por el reforzamiento que le dan algunos de los aditivos que contiene.
Para poder ser reusado, tiene que seguir un proceso especial, más complicado que el del plástico normal. El plástico normal vendría a ser el termoplástico. Para poder obtener como resultado un material que pueda asfaltar carreteras o impermeabilizar paredes bajo tierra. El segundo tipo de material, en cambio, puede ser procesado y moldeado cuantas veces quieras, ya que al ser expuesto a altas temperaturas se disuelve y puede adoptar cualquier otra forma. Para este segundo tipo de plástico existen dos procesos. El primero toma en cuenta los diferentes tipos de resina, mientras el segundo no lo hace. Las ventajas del primer método es que se pueden producir diversos tipos de materiales, o mejor dicho, pueden volver a lo que fueron antes. Si procesas bolsas, como todas tienen el mismo tipo de resina, vas a poder producir nuevas bolsas con el material líquido que se tiene. En cambio, con el segundo material, el único producto posible es la llamada madera plástica. Este elemento solo se puede usar en mobiliario, postes y tarimas. La idea de procesar el plástico ya existente es eliminar la producción de nuevo plástico, ya que de esa forma, con el tiempo, el plástico que procesamos desaparecerá y no habrá más residuos para reemplazarlo. El único inconveniente son los altos costos de los procesos, mayores a los de producir plástico, por lo que las empresas consideran más conveniente para su economía la opción más barata y dañina para el ambiente. Para resolver el problema, también tenemos que dejar de lado la cultura de usar y tirar. Debemos usar y reciclar. Y con el tiempo ya no usar el plástico. Poco a poco debemos empezar a reemplazar los objetos plásticos por otros materiales. Por ejemplo, las bolsas plásticas por bolsas de tela y las botellas plásticas por recipientes de acero inoxidable. Además, a nivel escolar como una institución, podemos realizar campañas que promuevan la eliminación de la cultura de usar y tirar. Además de campañas que promuevan la conciencia de la toxicidad del plástico. Por otro lado, las familias deben dejar poco a poco el uso del plástico y, como interés sobre su salud, enviar peticiones al gobierno para que el plástico sea declarado tóxico. Las diferentes instituciones también deberían apoyar en la petición, ya que si todo el pueblo muestra que está interesado y que reconoce que ya existe un exceso de producto, el gobierno establecerá la ley necesaria para que las empresas del país no produzcan más de ese material y que las empresas extranjeras tengan la prohibición de enviar productos de ese elemento. A pesar de que sea solo un país, una institución o una familia al inicio, poco a poco las personas irán tomando conciencia de las graves consecuencias del plástico. Finalmente, se pueden crear campañas y charlas a las empresas, además de poner leyes sobre la producción del plástico. Se debe crear la conciencia necesaria y sugerir el cambio de la producción al procesamiento. Se debe explicar que la salud y el ambiente tienen mayor importancia que gastar menos dinero y contaminar. De esta forma, se podrá llevar a cabo el plan de dejar de lado el plástico y con el tiempo será procesado hasta que vaya desapareciendo y finalmente será erradicado del planeta.